Hola a todos, gracias por estar acá. En una entrevista muy especial, personalmente, estamos con Edgar Villegas, el ingeniero que, wow, ha surgido para descubrir un fraude, para predecir la pandemia. Y no, creo que es un modelo a seguir para muchas personas. Edgar, muchas gracias por estar aquí y por tu tiempo. No, muchas gracias a ti, Ale, gracias por esas palabras igual. Un placer estar contigo en tu ciclo de entrevistas. Un gusto, ¿no? Estábamos hablando con Ale, bueno, antes de salir la transmisión, y me comentaba que esto de la pandemia, digamos, ha sido una motivación para él para iniciar estas entrevistas y me parece muy bien, Ale. Es una gran iniciativa porque estas cosas aportan, ¿no? eh, Entre todos tenemos que dar nuestro granito de arena y para poder salir de los problemas. Así es, no, agradezco totalmente tus palabras, Edgar. Y bueno, partiendo de motivación, también quería preguntarte, ¿cuál ha sido la motivación tuya para empezar a dar estas predicciones y alertar un poco sobre los peligros de la pandemia que estamos viviendo ahora? Sí, bueno, eh, como te decía, bueno, detrás de cámaras, sí, una de las motivaciones ha sido, bueno, hacer entender a la gente un poco cómo es el crecimiento de esta enfermedad, lo rápido que es sobre todo, para, bueno, para que esté preparada de algún modo, ¿no? Ya sea psicológicamente o poder tomar decisiones, ¿no? Porque esta enfermedad crece muy rápido, ¿no? Su crecimiento es exponencial y eso es algo que a la mente le cuesta un poco, ¿no? Intuitivamente uno no pensaría que crece tan rápido, ¿no? O sea, hasta que te pones a calcular, digamos, no, quizás no te das cuenta lo rápido que va a crecer. Y bueno, nació a partir de eso que quería explicar, digamos, por qué el crecimiento es tan rápido, ¿no? Empecé con unos videos, un video explicando, ¿no? Con dibujos, ¿no? En una pizarra, digamos, cómo es el contagio, por qué crece tan rápido, ¿no? Empecé con eso y bueno, después ya se fue ampliando, ¿no? Porque al explicar, digamos, cómo es este crecimiento, después ya es natural que la gente pregunte, ¿y cuántos va a haber para tal fecha o qué es lo que nos depara en el futuro, ¿no? Entonces, eh, sobre ese mismo, sobre esas mismas explicaciones, ¿no? Bueno, o sea, llegué a una fórmula, explico cómo llega una fórmula, digamos, de esto del crecimiento exponencial en mis videos y con eso mismo, bueno, empezar a hacer proyecciones, ¿no? Y cálculos. Y de ese modo fue, ¿no? Inicialmente para explicar la gravedad de la enfermedad y después ya se volvió para hacer proyecciones. Y sí, esa fue la motivación. Genial, genial. Y cuando tú mencionabas esta motivación de querer informar, también ha sido la de estos videos, entrevistas, pero quería irme al tema que tú mencionabas de los datos. Ujú. Yo viendo en la tele, saliste creo dos veces importantes a predecir. Creo que la primera para los 1.000 infectados y la otra para los 5.000, si no me equivoco. Tú me vas a corregir. Pero Ujú. he notado que había muchas críticas hacia lo que tú decías. Eh, Desde que no eres médico hasta hasta un montón de otras cosas, ¿no? De que zapatero a sus zapatos, básicamente era, creo, el tema de las críticas. Eh, y te pregunto a ti, ¿por qué no es necesario que tú seas un experto en epidemiología para poder predecir este tipo de cosas? Bueno, esa es muy buena pregunta. Sí, como habías dicho, la primera vez fue acabando marzo el 31. Yo dije, bueno, vamos a llegar como mínimo a 1.000 infectados en abril, pero así como mínimo, ¿no? Lo aseguré. Y esas veces tener 1.000 infectados se veía pues una cifra abismal, ¿no? Muy grande, porque solo teníamos 100, ¿no? Entonces que te digan, va a ser 10 veces de aquí a un mes. Entonces, bueno, la gente se asustaba, ¿no? Y había muchos que, bueno, siempre los masistas me critican, ya no importa lo que haga, ellos siempre. Pero aparte había gente, digamos, que no eran masistas, pero que si bien no me criticaban así, pero sí se preocupaban mucho y decían, no, debe tener algún error,
es mucho, que no sé qué, no puede ser así, ¿no? Y bueno, después pasó el tiempo, sí llegamos a los 1.000 infectados, ¿no? Terminamos abril con 1.100 o un poco menos quizás. Entonces, bueno, ¿no? Ahí muchos sí dijeron, no, verdad, tenía razón. Eh, y otros decían, pero era de esperarse, ¿no? Es bastante gracioso, ¿no? Cuando una vez que se cumple, ahí dicen, pero era de esperarse, sí, se supone, y que no, que una formulita nomás, solo una formulita y poner valores ahí. Y bueno, eso, así pasó. Y después volví a hacer estos cálculos y bueno, igual otra vez empezó a arrojar números muy preocupantes, ¿no? Para el mes de mayo. Y entonces ahí venía una disyuntiva, digamos, en mí de decir, ok, ¿qué tal? ¿Digo el número que he calculado? O conservadoramente, digamos, le bajo y digo mínimo fue esto, ¿no? Entonces, es lo que hice primero. No dije conservadoramente, ok, con seguridad vamos a superar los 4.000, pero bueno, el dato iba a ser mayor, ¿no? Y bueno, después mi cálculo en realidad decía que íbamos a llegar a los 10.000, ¿no? Y bueno, tenía los cálculos, predicciones, todo, ¿no? Después, justo el ministro Navajas dijo, si nos va bien en mayo vamos a llegar a 10.000. Entonces ahí yo dije, coincide con la proyección que estoy realizando, entonces ahí la liberé, ¿no? Y liberé la fórmula, los datos, todo. Y bueno, entonces eso liberaba un poco la presión sobre causar pánico y todo eso, ¿no? Que hay que tener cuidado, ¿no? Porque yo tenía miedo, decía, ¿qué pasa si me he equivocado, ¿no? Me he equivocado y estaría alarmando, ¿no? Pero bueno, al final coincidía con lo del ministro y sí, y bueno, antes de eso, previamente a inicios de mes dije, bueno, cuando hice esa proyección, aparte de decir la de fin de mes, dije, para el 17 de mayo aproximadamente tendríamos 4.000 infectados, ¿no? Y justo el 17 de mayo llegamos a 4.000. Eh, Ahora, no se espera que siempre las fechas coincidan cabalito, ¿no? No es la idea tampoco, ¿no? La idea es poder brindar una idea aproximada para que sepamos, ¿no? Pero esa vez, bueno, justo dio en la fecha, ¿no? Los 4.000. Y sí, eso lo dije en que no me pierda. Y bueno, a partir de eso vinieron muchas más entrevistas porque ya se dieron cuenta que sí eran acertadas estas proyecciones. Y bueno, así es, ¿no? Y pasaba siempre el mismo fenómeno. Una vez que acertaba, algunos decían, sí, tenía razón, pucha, no, qué grave, y otros, no, es que era de esperarse, pero se suponía, no, Todos que la sabían la formulita nomás respuesta. ha cambiado. Exacto. Muchos dicen eso, ¿no? Es una simple regresión. Eso te lo hace cualquiera del primer semestre de estadística y no sé qué. Y es cierto que al final el mecanismo para esto es sencillo, pero la idea es hacerlo con criterio, ¿no? Porque, no sé, si fabricas chorizo, tienes que meter buena carne para que salga buen chorizo, ¿no? Puedes tener la mejor máquina, pero si metes mala carne va a salir mal chorizo, ¿no? Entonces, es algo así, porque yo vi otras proyecciones que al final igual hacían con regresión, pero no tomaban en cuenta algunos factores, entonces eso les hacía salir números muy distintos, ¿no? Por ejemplo, un factor muy importante es el tema de la cuarentena y el tiempo de incubación del virus, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, empezamos la cuarentena y se esperaba bueno, se esperaría que ya los contagios empiecen a crecer más lento, ¿no? Porque estamos en cuarentena. Pero el tiempo de incubación es hasta 2 semanas puede ser, ¿no? O sea, desde que tienes la enfermedad desde que adquieres la enfermedad hasta que te dan síntomas y todo eso puede tardar hasta 2 semanas. Entonces, más o menos había que esperar ese lapso de tiempo para empezar ahí a colectar los datos para una nueva regresión, digamos, cositas así que eran importantes para que te dé acertadamente, ¿no? Entonces, no era así nomás como muchos dicen, pero regresión, o lo metes al Excel y te da, ¿no? Que les encanta aparte fregarme con lo del Excel, que en realidad no me molesta a mí, ¿no? A mí me gusta, pero bueno, a ellos les encanta fregarme, a los detractores, ¿no? Y bueno, así, ¿no? Entonces, de ese modo se dieron estas predicciones que
afortunadamente han sido bastante acertadas hasta ahora. Y sí, bueno, ahora hay que ver qué pasa. Sí, totalmente. ¿Sabes qué quiero resaltar de lo que me contabas? Es, creo, la ética profesional con la que tú trabajas y eh, encontrar esas variables que quizás no todos usan para hacer predicciones responsables, ¿no? Entonces, quiero rescatar absolutamente eso. Y la otra, bueno, también aprovechando de saludar, ahí Sebastián dice que saludos al Inge, Daniel, hay varias personas ahí viendo. Saludos a todos, gracias por estar mirando. Y Edgar, lo que te quería preguntar es, ¿cómo haces para obtener datos o cómo sacas información de los datos? Porque los datos creo que hoy en día están en todo lado, ¿no? Puedes sacar información, cosas de aquí, cosas de allá, y estás inundado de un montón de datos, pero no es información, ¿no? No es algo que puede ser ah, algo con lo que puedas actuar, por ejemplo. ¿Cómo haces tú y cómo se hace en general para usar estos datos que pueden ser ruido para generar, no sé, predicciones para tomar decisiones o, qué sé yo, en una empresa también se puede usar los datos para tomar decisiones? ¿Cuál es el workflow que tú tienes para ir de un punto de ruido a un punto de datos certeros? Muy buena pregunta. Em, Mira, bueno, no me había detenido a pensar porque no tengo, digamos, una metodología bien definida. Para esto pero te puedo comentar algo que me gusta hacer. Por ejemplo, para esto del coronavirus, y en general, me gusta a mí primero intentar hacer las cosas a mi criterio, sin googlear, digamos, o sin, no sé, buscar una fórmula, sino hacerlo a mi criterio. Y una vez que ya tengo algo, ahí recién, digamos, lo puedo comparar, puedo googlear o puedo buscar qué dice la teoría, ¿no? Me gusta hacer de esa forma, ¿no? Es lo que hice con esto del coronavirus, ¿no? Me puse a pensar, ok, ¿cómo es? No sé, una persona se contagia, entonces digamos que contagia a dos, entonces ahí dibujaba. Al otro día, entonces cada uno va a contagiar a otras dos y ahí, ¿no? Y ahí se notaba que iba creciendo, sí, exponencialmente, ¿no? Entonces, sobre eso, digamos, yo obtenía una fórmula y después veía, ok, ya tengo digamos, la fórmula. Ahora, pero veré con datos, a ver qué está pasando ahorita en el país, cuántos tenemos, y ahí, digamos, reemplazaba y ahí veía si cotejaba con la realidad. Y, y bueno, así es como obtenía, y después, antes de publicarlo, era importante que no quería publicar así nomás con el riesgo de sacar información eh, errónea, ¿no? Entonces ahí, digamos, sí empezaba, digamos, a googlear y a ver un poquito cómo otros han realizado, cómo se realiza, ¿no? Y ahí notaba que sí, afortunadamente había coincidencia con lo que yo había hecho, ¿no? Entonces eso me ayuda eso me da seguridad, ¿no? Eso me da seguridad. Entonces, en este caso fue así y sé que hay metodologías más formales para hacer estas cosas, ¿no? Para hacer análisis de datos y todo eso, ¿no? Pero en mi caso, no sé, es un poco ad hoc, digamos, lo que hago. Y sí, lo bueno es que haciéndolo así, logro entender, digamos, los pormenores de los porqués, ¿no? ¿Por qué es un crecimiento exponencial? ¿Por qué es así? ¿Por qué la fórmula es así? ¿Por qué tiene esto, no? Entonces, eso me permite dar otras interpretaciones que las que decía en mis videos, ¿no? Que tenemos, bueno, en la fórmula hay una base y un exponente, bueno, no quiero hacerlo muy técnico ahorita, pero el punto es que el parámetro más importante es la base, que yo la llamé B, y decir que esa estaba en nuestro poder, digamos, ¿no? De todos, o sea, nosotros tenemos control sobre ese número. O sea, al no salir a la calle, al cumplir las normas, las recomendaciones, todo eso, entonces podíamos achicar ese B y eso podía causar impactos grandes, ¿no? Entonces, es lo bueno cuando tú haces la fórmula, digamos, desde cero, así que entiendes muchas cosas por adentro, ¿no? Que es distinto a googlear, no sé, como fórmula para el crecimiento del coronavirus y que ahí te dé, ¿no? Y tal vez no vas a tener mucha idea. Entonces, eso, sí, y bueno, antes me hacías otra pregunta de sin ser epidemiólogo, ¿no?
Eh, bueno, va ligado a esto que te comento ahora, que, bueno, yo creo que es bastante importante que tengamos esa voluntad, digamos, ¿no? De poder obtener resultados, ¿no? En lo que te propongas, ¿no? Entonces, yo dije, a ver, intentaré, ¿no? A lo mejor no podía y después decía, no, no es para mí, digamos, no sé, es muy complicado. Pero bueno, tenía esa voluntad y que era una curiosidad inicial, ¿no? Eh, antes que querer informar a la gente, yo tenía esa curiosidad propia, ¿no? Y sí, entonces eso, después, una vez que he visto que los datos eran bastante, eran certeros, digamos, ¿no? Eran veraces, entonces ahí dije, sí, los puedo publicar. Bueno, yo creo que cuando estás hablando de números, simplemente, no es necesario ser médico, digamos, o tener alguna especialidad, porque es muy importante también la interdisciplina, ¿no? O sea, por ejemplo, si un médico trabaja con matemáticos, no sé, sería muy, o sea, ambos trabajando en equipo, digamos, se puede lograr mucho más, ¿no? Entonces, creo que eso falta. Bueno, este es un tema quizás un poquito aparte, pero que, por ejemplo, en el gobierno me parece que falta, ¿no? Y en general, ¿no? Es una tendencia que se ve ahora que están un poco alejados de la ciencia, ¿no? O sea, se toman decisiones más, no sé, más de intuición o cosas así, más que haciendo cálculos o consultando con científicos, ¿no? Que haya más interdisciplina debería haber. Y bueno, eso ayudaría muchísimo, ¿no? O sea, deberíamos acercarnos a la ciencia mucho más. Mira ahorita Donald Trump o Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? O sea, gente que Donald Trump negaba el calentamiento global, después decía que inyectándote desinfectante podía ser una cura para el coronavirus y hay gente que lo ha intentado, o sea, es un desastre, ¿no? Entonces tiene que haber esa más interdisciplina, ¿no? Y consultar a bueno, a gente de otras áreas, etcétera, etcétera. Me sumo totalmente a tus palabras, Edgar, la interdisciplina, la colaboración entre varias ramas y, y bueno, es que ahí nace la colaboración quizás, ¿no? Ahí nace más una visión más amplia del mundo y quizás ese pensamiento de, no, tú no eres doctor, no puedes hablar nada, doctor, no eres epidemiólogo, no puedes hablar, es un poco quizás de años pasados, no sé si concuerdas conmigo, pero que ojalá esperemos a ver el cambio y también me voy a sumar a las palabras de que los gobiernos, gobernantes tienen que tener personas de ciencia. No sé, me pongo a pensar si todos los equipos de todas las disciplinas tuvieran un ingeniero de software, cómo mejorarían sus vidas diariamente, ¿no? Edgar, cuando me Sí. estabas contando un poco sobre los datos, mencionabas a masistas y detractores. Y cuando habla contigo, creo que es imposible no mencionar el hecho de finales de 2019. Edgar, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti? Uy, ha sido una, no sé cómo calificar, una montaña rusa, algo que jamás me imaginaba, ¿no? Jamás, porque cuando estaba camino a TVU, o sea, bueno, estaba seguro de mostrar esa información y todo eso, ¿no? De eso no había dudas, pero no pensé que iba a tener tanto impacto, y tampoco pensé que iba a ser tan peligroso, ¿no? No pensé que ya no iba a volver a mi casa, que ya de la entrevista ya no volví a casa un buen tiempo, ¿no? Porque tuve que estar escapando, bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Y que yo nunca me he imaginado, ¿no? O sea, por un lado el peligro, lo negativo, digamos, todo eso, las amenazas de muerte, todo eso, y tener que estar escapando. Y por otro lado, lo positivo, ¿no? Que yo no sabía que esa entrevista iba a despertar a la gente, ¿no? No sabía y no lo supe mucho tiempo, ¿no? Porque, bueno, yo estaba más concentrado, estaba encerrado y había que seguir con la investigación. Entonces, yo no me había dado cuenta que la gente, que había causado tanto impacto en la gente y que despertó, ¿no? Que, bueno, al menos en La Paz los bloqueos estaban un poco bajando de intensidad,
¿no? Justamente por eso quisimos que la entrevista sea ese día, porque no habíamos terminado de pulir todo lo que había que mostrar. Entonces, pero si postergábamos la entrevista más, tal vez no sé, ya estaba bajando de intensidad los bloqueos, ¿no? Entonces, había que hacerlo de una vez. Y fue en el momento más oportuno que, o sea, sí decíamos tiene que ser ahora, pero, por ejemplo, yo no me imaginaba que a las 24 horas iba a ser lo de CNN y jamás me imaginé, ¿no? Que a las 24 horas iba a estar escapando por mi vida y desde algún lugar secreto haciendo una entrevista para CNN, digamos, nunca me hubiera imaginado, pero más bien lo hicimos jueves, lo de TVU, porque así viernes fue CNN, ¿no? Porque si, digamos, hubiéramos hecho viernes lo de TVU, lunes hubiera sido CNN y tal vez yo ni llegaba al lunes, porque la entrevista en CNN me ayudó mucho a mi seguridad. Y bueno, entonces cambió, bueno, después, bueno, pasó el tiempo, enviamos el informe a la OEA, que era el objetivo final, y después ya decidí volver a casa porque el gobierno ya tenía problemas más graves que intentar buscarme. Yo pensé, ¿no? O sea, ya estaba el motín policial, todo eso, entonces decidí volver a casa, igual en secreto, y bueno, después ahí ya pude ver un poco más, ¿no? El impacto de lo que había realizado, y sí estaba muy asombrado, ¿no? Después, pero aún así yo pensaba que, la verdad no pensé que Evo iba a caer, no pensaba. O sea, decía, va a tardar en caer, no sé, y yo ya me estaba haciendo la idea de irme del país, ¿no? Estaba pensando dónde irme, ¿no? Bueno, fue muy difícil eso, pero el día que cayó Evo, pucha, no, yo lloré, fue el mejor día de mi vida, ¿no? Primero la OEA dijo que sí había fraude, lo confirmó, y después Evo renuncia y, pucha, fue el mejor día de mi vida, ¿no? Porque dije, no me voy a tener que ir, me voy a poder quedar aquí, muchas, no sé, cerca a mi familia, a mis amigos, y aparte, o sea, ver a toda la gente feliz, ya libre, o sea, me cambió, ¿no? Y después algo que no pensé yo era ser tan querido, ¿no? Bueno, un buen tiempo no salí a la calle. Eh, bueno, el día que renunció Evo, sí, fue un periodo breve de libertad que tuve, que dije, ya ahora sí puedo salir por fin, y salí aquí al centro de La Paz un rato a festejar, y ahí recién me di cuenta, ¿no? O sea, la gente me reconocía y se acumulaban, me abrazaban, me pedían foto, algo que yo nunca hubiera imaginado, ¿no? O sea, cuando estaba camino a TVU, yo decía, ah, ya hay que mostrar esto, que la gente lo sepa, y ya, pero no me imaginaba todo eso dice que iba a haber, ¿no? Y después, y ese cariño, ¿no? O sea, yo te digo, no necesito ningún cargo, ni dinero, ni nada. O sea, he hecho esto porque era lo correcto y ya con tener el cariño de la gente, eso es mejor que ganarme la lotería. Es mejor. O sea, no necesito nada más. No necesito nada más. Y con eso estoy muy feliz. Nunca me había imaginado ser tan querido y sí, entonces ha sido una avalancha de emociones, ¿no? Pero ahora ha quedado eso y con eso me siento, pucha, chocho. La verdad, no me puedo imaginar lo que debes sentir, pero se debe sentir muy bien, porque has cambiado. Y Edgar, no sé si te has puesto a pensar, no sé, te voy a preguntar eso, no sé si te has puesto a pensar que quizás de aquí a unos, no sé, 10 años, tú estés como parte de libros de historia. Sí, varios me lo han dicho y es algo como que no digiero, no sé, me cuesta, no sé, me cuesta pensar en eso. Todo está así tan rápido que ni tampoco tenía esa intención. Entonces me dicen, una vez, sí, no hace mucho, alguien me dijo, oye, ¿te has dado cuenta que vas a entrar a la historia? Y yo, no sé, no es algo que no digiero. No, tampoco estoy seguro si pase, ¿no? Em, ¿qué será, no? Pero si, si es que no entro a la historia, no me importa, digamos, ¿no? O sea, no te voy a negar que sí se sentiría bonito, pero si no pasa, no hay problema. O sea, el hecho nomás de ver a la gente ya libre, de, pucha, veo a mi Lucianita, digamos, que igual
pucha, va a crecer en un país libre. Todo eso, o sea, con eso ya chocho, ¿no? Si acabo olvidado, no entro a la historia, no importa. O sea, lo que se hizo va a estar ahí y duermo con mi conciencia limpia y feliz y mucha gente feliz y con eso estoy pagado. Qué excelente respuesta. Y lo que te garantizo, quizás, como tú dices, quizás no pase que estés en un libro impreso, ¿no? Historia de Bolivia y esté el nombre de Edgar Villegas. Lo que sí te garantizo es que de una generación, los 11 millones de bolivianos que han vivido esa situación, cuando menciones tu nombre, sí se van a acordar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya, como tú dices, es un sentimiento impresionante. Quería leer un poco Gracias. de los comentarios que llegan que dicen felicidades, destacar tu valentía. Yo también la destaco y te voy a preguntar de eso justamente ahora. Eh, Después también dicen, nadie pensó que Morales caería, tomando el panorama electoral. Hay una pregunta que te lo voy a hacer un poco más adelante, que dice, ¿qué va a pasar ahora con la curva de los infectados, ya que se están flexibilizando eh, las, las, las normas, las restricciones que hay ahora? Pero antes de eso quería preguntarte sobre la valentía. ¿Por qué decides ir a TVU, uno? ¿Y por qué ese día? Y ya me has dicho que no te esperabas todo lo que había pasado, pero algo de miedo quizás sí haya habido. ¿Cómo te has sobrepuesto a eso? Ujú. Em, bueno, primero, con mis amigos, con el equipo, bueno, hemos hallado todas estas irregularidades, hemos dicho, no, esto la gente lo tiene que saber. Y primero había la duda de si convenía publicarlo, o sea, hacerlo público, o decíamos, tal vez lo hacemos público y no sé, el órgano electoral lo corrige todo y nos friega, ¿no? O no sabíamos, ¿no? Decíamos, o será mejor hacerlo formal, nomás por debajito. Pero hemos dicho, por ahí se lo hace por debajo y queda en nada, entonces mejor mostrarlo en la televisión. Entonces, sí, un amigo de mi equipo, Grover, él tenía el contacto de TVU y él a través de su enamorada, entonces de ese modo hicimos y bueno, ahí, bueno, decías, ¿por qué ese día? Como te comentaba hace rato, hemos visto que no teníamos terminado el trabajo pulido, pero ya la gente estaba empezando a cansarse un poco, ¿no? De los bloqueos, todo eso, al menos en La Paz. En Santa Cruz, por ejemplo, era más contundente, pero en La Paz sí estaba empezando a bajar, a relajarse un poco, entonces hemos dicho, no, de una vez. Y entonces no tenía, sí sabía que había peligro, no me imaginé que tanto, ¿no? Decía, hay peligro, ¿no? Entonces me hice acompañar con mi primo y mi amigo Álvaro, que es como un hermano, entonces por si acaso, ¿no? Pero no pensé que iba a ser tanto, ¿no? O sea, en media entrevista llegaron ya amenazas muy fuertes, ¿no? Hasta de muerte, todo al celular de Jimena Galarza, que eran amenazas para ella y para mí, ¿no? O sea, era muy fuerte. Y bueno, sí, es largo lo que pasó, pero sí, acabando la entrevista, Jimena estalló en llanto, ¿no? Me abrazó, a mí más me hizo, yo más lloré, y ahí era bastante incierta la cuestión, ¿no? Y después, más bien, después de eso creo que sí se tomaron decisiones ya conscientemente del peligro, ¿no? Porque en la residencia británica, bueno, es, es larga la historia, ¿no? Pero al siguiente día llegué a la residencia británica, que agradezco mucho al embajador, a Jeff Gleckin, que bueno, yo estaba ahí durante el día viernes y bueno, ahí había el asunto de pedir asilo o no pedir asilo, ¿no? El problema es que si yo pedía asilo, ya no hubiera podido dar declaraciones ni dar la cara, ¿no? O sea, si hubiera estado seguro, pero no hubiera podido hacer nada. No soy Evo, ¿no? Para que él nomás viola los protocolos, todo de asilo. Entonces ya no iba a poder dar la cara, ¿no? Entonces ahí sí vino una decisión que era muy importante y ahí que decidí no pedir asilo, ¿no? Para poder seguir dando la cara y de ese modo poder salir en CNN, ¿no? Entonces ahí sí fue una decisión consciente ya del peligro
y decía, ya, me arriesgo porque me tuve que ir entonces de la residencia británica. Y me tuve que ir a un lugar más inseguro, pero que sí, donde sí podía dar la cara, ¿no? Entonces estuve unas horas en la residencia y en la noche ya en ese otro lugar donde estaba ya pude salir en CNN, ¿no? Sí fue una movida muy arriesgada, pero era necesaria, ¿no? Porque ya salir en CNN ya era una denuncia internacional y que hacía mucho más eco, ¿no? Y fue un boom. Entonces, no te voy a negar que sí había miedo, ¿no? Yo tenía miedo sobre todo de mi familia, ¿no? Que les pase algo, o que si me pasa algo a mí, cómo iban a sufrir ellos, ¿no? Era mi miedo principal. Y, y sí, pero había que hacerlo, había que ir con todo, y era todo o nada, ¿no? Era apostar así, como dicen, all in, ¿no? Era algo así, ir con todo y arriesgar. Y más bien, gracias a Dios salió bien, ¿no? Yo decía, pucha, solo pido que lograr, o sea, no desaparecer, digamos, ni morir hasta entregar el informe a la OEA, que era el último, el objetivo final, ¿no? Después de mandar el informe a la OEA, ya era, pucha, ya era, hacía un respiro y yo decía, ya se logró el objetivo, ahora, puta, ya Diosito, estoy en tus manos, así, ¿no? Y más bien me cuidó, ¿no? Me cuidó y estoy aquí. Sí, son muchas cosas que pasaron. Son muchísimas cosas y de parte mía y yo creo que muchas personas que están viendo y bolivianos creo que te agradecemos que lo hayas hecho porque, como tú dices, son pequeños eventos que han sumado un todo más grande, ¿no? Y tú has sido parte fundamental de esos eventos que, como es la fila de dominos, ¿no? Cae uno y van cayendo el resto, hasta llegar al resultado que tú me mencionas, no te esperabas, ¿no? Y nadie creo que se esperaba que Morales ya no sea el presidente de Bolivia. Em, Edgar, em, bueno, no sé si te parece si contestamos la pregunta que se hizo en los comentarios. ¿Tú qué piensas que va a pasar con la pandemia ahora que se están flexibilizando un poco las restricciones de cuarentena? Es muy grave lo que se avecina. Es muy grave. Mira, hemos estado nosotros creciendo un ritmo de contagios que se duplica cada 10 días, ¿no? Em, por ejemplo, estábamos con 1.000 infectados el 27 de abril. 10 días después, para el 7 de mayo, teníamos el doble de 1.000 infectados, a 2.000 hemos subido. 10 días después, 17 de mayo, de 2.000 a 4.000 se duplicó. Y después, para el 27 de mayo, se espera igual que se duplique de 4.000 a 8.000. Ahora, bueno, hay un tema que para no hacerlo largo ahorita, no voy a hablar mucho al respecto, pero las pruebas están empezando a faltar. Entonces, si no llegamos a estos números hasta fin de mes es por falta de pruebas. Pero bueno, estamos creciendo a ese ritmo de duplicación de cada 10 días. Si se levanta la cuarentena, va a ser más rápido, ¿no? En vez de duplicarse cada 10 días, se va a duplicar, no sé, cada 8, cada 7 o menos. Y eso va a causar una... Ahí sí van a estallar los contagios. Hay gente que piensa que ahorita ya se han disparado los contagios y en realidad no, porque hemos estado creciendo a este ritmo ya hace como un mes, a este ritmo constante de duplicación cada 10 días. Entonces, si bien parecen números muy altos los últimos días, todo eso, era lo que se esperaba, no se ha disparado, pero al levantar la cuarentena, sí es posible que se disparen. Muchos me preguntan cuál es la proyección, ¿no? para junio y es muy difícil, ¿no? Porque, bueno, los números que me salen son demasiado elevados y, bueno, cuesta decirlos. Y aparte serían mucho más elevados si tomamos en cuenta lo que se va a levantar la cuarentena, que es difícil calcular con lo que se va a levantar la cuarentena, pero, bueno, yo te puedo decir hiperconservadoramente que superamos los 30.000 algún momento de junio, pero es un número muy conservador que te estoy dando, ¿no? En realidad se espera mucho más. Y sí, lamentablemente se vienen tiempos muy difíciles. Y bueno, y así se avecinan las elecciones, ¿no? Ese es otro tema igual que me pone muy mal, ¿no?
bueno, la fecha que tenemos de elecciones. Para esa fecha quizás estemos en lo peor de la pandemia y vamos a arriesgar ahí a 6 millones de personas a que se expongan. Es muy grave lo que se viene. Es muy grave, lamentablemente. Tú, en tu opinión, las elecciones entonces se deberían realizar más adelante, o sea, Sí, en- definitivamente. O sea, el MAS ahora puso, bueno, en su ley, dijo hasta 90 días que eso sería el 2 de agosto. Y para ese momento vamos a estar en una situación caótica, ¿no? Vamos a estar eh, con cadáveres en las calles. Espero equivocarme, ¿no? Espero equivocarme. Pero es muy probable que estemos en una situación así apocalíptica. Bueno, perdón por las palabras tan fuertes, pero vamos a estar en una situación muy grave. Y sobre eso, eh, exponer a la gente a que salga, o sea, peor se van a disparar los contagios, o sea, es arriesgar a 6 o 7 millones de personas, bueno, incluso más, ¿no? Es arriesgar a todo el país, porque después la gente va y contagia en su casa. Entonces, arriesgar a todo el país. Y deberían postergarse las elecciones. Definitivamente deberían postergarse. Es difícil dar una fecha, porque también es necesario que haya elecciones. Todos queremos elecciones, tiene que haber algún momento, pero no puede ser en ese momento que han definido. Y bueno, entonces debería ponerse, yo creo, una fecha ahorita lejana que conservadoramente, bueno, nos pueda permitir decir, sí, para esa época ya va a estar controlado y recién hacerlo, ¿no? Ahora, algo que es muy posible que pase, si es que no se mueve la fecha de elecciones, es que la gente del MAS, bueno, diga, ¿no? Bueno, los del MAS digan a su gente, no, vayan a votar no más, saben que no es tan grave esta enfermedad. Lamentablemente así manipulan a su gente. Y mucha gente cree, ¿no? O sea, hemos visto muchas muestras. Entonces, uno de los peligros que hay es que sí la gente al final más vaya a votar y el resto de la gente, por miedo al contagio, no vaya a votar. Y eso le haría inflar números al MAS. Entonces, ese es un riesgo que me preocupa. Eh, Aparte de la salud, digamos, de la cantidad de vidas, electoralmente, digamos, ¿no? Me preocupa eso. Entonces, bueno, ojalá se priorice la vida y decidan postergar las elecciones hasta que ya esté controlado todo. esperemos que así sea. La respuesta de la población en general creo que ha sido mixta respecto a esa ley, pero bueno, como tú dices, lastimosamente el MAS tiene cierta manipulación a un gran porcentaje de la población. Así es. Edgar, para pasar a un tema diferente, quería saber cómo es un día a día tuyo. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, ahora estás en cuarentena, ¿no? Pero ¿cómo lució un día normal tuyo? Ah, bueno, antes, sí, bueno, que cambió, ¿no? Antes, sí, bueno, era despertarme, salir a trabajar. Yo soy ingeniero de software, o sea, desarrollo sistemas. Y bueno, entonces era ir a la oficina. Trabajo en una empresa que exporta software, ¿no? Bueno, a Estados Unidos, a Europa, pero tiene oficinas aquí. Bueno, bueno, esa es ahí una historia, una historia que hay. Pero bueno, iba a las oficinas y bueno, después del trabajo era bueno, no sé, tal vez ir a comer a algún lugar o salir con alguien, o igual me gusta, bueno, fines de semana igual me gustaba meterle mis traguitos, ¿no? Em, sí, o también me gusta jugar StarCraft. eh, y bueno, como también programador que soy y también mi lado nerd, o sea, igual uno de mis hobbies es programar, ¿no? Igual me gustaba mucho este tema de la inteligencia artificial que estaba empezando a incursionar. Estaba haciendo un proyecto con drones para hallar mascotas perdidas, ¿no? Que el dron, bueno, no, digamos, le das la imagen, la foto de tu gatito al dron o videos, y el dron en base a eso, digamos, pueda buscar y reconocer a tu mascota, ¿no? Era un prototipo pequeño que hice.
Y en eso estaba, y justo vino lo del fraude y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, así era, digamos, un día a día. Y sí, sí, ¿no? Así era realmente que, ahora que me lo preguntas, qué increíble que ha cambiado la situación, digamos, hace un año con lo de ahora, ¿no? Eh, Aparte de lo que pasó en mi vida, digamos, esto de la pandemia, ¿no? Entonces sí, y también me gustaba igual, sí, igual ver, bueno, ver series, anime igual me gusta, Caballeros del Zodiaco me encanta, eh, como te decía, sí, igual ir a bolichear también, la verdad que sí me gustaba, tomar, bueno, ya lo dije, y sí, y ahora es muy distinto, ¿no? Ahora es muy distinto, mi vida ha cambiado mucho, porque, digamos, antes de la cuarentena, estaba, bueno, seguía yendo a mi trabajo, pero todo mi tiempo libre se ha convertido ahora en trabajar para lo de las elecciones, que hay mucho trabajo por hacer para las siguientes elecciones, y después, bueno, vino lo de la pandemia y invertir mi tiempo igual en esto, ¿no? En hacer estos análisis y todo eso. Entonces, mis hobbies, eso que estaba aprendiendo inteligencia artificial, esos proyectos extra, todo está ahí guardadito, ¿no? Espero retomar cuando pasen las elecciones, a ver qué pasa con mi vida, ¿no? Es medio incierto. Pero sí, ha cambiado mucho, ¿no? Entonces mi tiempo libre se fue a eso. Y es ahora estar encerrado, aunque ya me acostumbré a estar encerrado, ¿no? Ya tuve unas clases muy duras en octubre, en noviembre, entonces ya me acostumbré. Bueno, bueno, bueno saberlo, aunque no sé si es lo mejor, pero las circunstancias te han llevado a que te acostumbres a ese modo de vida. Quería leer también comentarios de grandes cambios suceden cuando las personas deciden usar sus habilidades, conocimiento, sí, totalmente, ¿no? Edgar, tú has aplicado todo lo que sabías y tu curiosidad. Quiero resaltar la curiosidad que tú tienes porque creo que nace a partir de la curiosidad que empiezas como me contabas, a analizar por qué de ciertas fórmulas y después aplicarlas a la vida real, ¿no? Y esa curiosidad de también analizar los datos de las elecciones. eh, Ahí también un comentario, Eric Foronda, mi papá dice no faltan pruebas. Sería importante que también el gobierno, el staff del gobierno, muestre entonces cuál es la verdadera cantidad de pruebas, ¿no? Para que no haya confusión en ese lado. Es muy, muy buen punto el que toca. Tu papá, un saludo. Eh, sí, porque hay algo que pasa. No está haciendo. Todos los países publican unos archivos históricos de la pandemia desde el día uno, ¿no? Te dicen, o sea, el día uno hubo tantos infectados, tantos, ¿no? El día 2 así, para todos los días, cantidad de infectados, de recuperados, de pruebas, etcétera, etcétera. Pero menos aquí. Acá no hay. La otra vez yo tuiteé y he preguntado al ministerio, he buscado primero, ¿no? Harto no he encontrado, y he tuiteado al ministerio y a la GETIC y nunca me respondieron, ¿no? Porque deberían ellos publicar estos archivos como fuente oficial y de ahí uno hace los análisis. Entonces, es todo un problema, ¿no? Yo para hacer estos análisis he tenido que entrar a sitios de terceros que sí tienen información de Bolivia, a la Universidad John Hopkins, por ejemplo, que ellos sí tienen datos de Bolivia, pero bueno, solo tiene a nivel nacional, no tiene a nivel departamental. Y lo de la cantidad de pruebas, eh, bueno, justo hoy día estaba hablando con una persona, Mau Foronda se llama, no sé si de casualidad será tu pariente, que él estaba, digamos, intentando igual recopilar esta información y me dice que lo de la cantidad de pruebas, o sea, los casos descartados, ya han dejado de publicarlo hace tiempo, ¿no? Antes lo iban publicando y ya se congeló eso, ya no están publicando. Y entonces, eso está muy mal, ¿no? Debería ser totalmente transparente y que publiquen todos estos datos en un archivo descargable para que la gente haga análisis de datos y listo, y es algo facilito, eso lo puede hacer, pucha, hasta un estudiante de sistemas, lo puede hacer un pasante, no sé, es súper sencillo. Ahora, ¿por qué no lo hacen? No sé, pero bueno. Y en las pruebas, entonces ahora hay datos medio mentirosos, ¿no? O sea, me he dado cuenta que sobre lo que yo he analizado, el crecimiento de pruebas estaba hasta por ahí fidedigno y después
ya no había datos, ¿no? Entonces, con información faltante más hay que hacer esto y sí, está muy mal eso, que no sea transparente el gobierno con los datos. Me parece excelente el punto que haces y yo se lo voy a recalcar y le voy a decir, es siempre importante la transparencia, ¿no? Y cuando empiezas a ver a los países, qué sé yo, más desarrollados, lo podrías decir, te das cuenta que los datos siempre son libres, la transparencia es muy importante. Ujú. Tú dices, no hay de dónde sacar los datos, ¿no? O sea, tú puedes decir, no hay pruebas, te pueden decir, sí hay pruebas, pero no hay, no sé, el respaldo, no están los datos publicados que tú puedes decir, ok, sí hay o no hay, ¿no? Exacto, ¿no? No hay una fuente oficial donde puedas decir, pucha, sí, aquí está. O si hay, digamos, a veces varía entre lo que dice la GETIC o lo que dice el gobierno, o tienes que estar buscando en artículos del periódico, de noticias, algo así, ¿no? Y en las pruebas, bueno, volviendo a lo que comentaba, sí, me parece que si es que no están faltando ya, pronto van a empezar a faltar, porque más o menos estamos haciendo menos de 3 pruebas por caso que se haya de coronavirus. Y en otros países, por ejemplo en Chile, por cada caso detectado de coronavirus han hecho 9 pruebas, ¿no? Entonces acá estamos en menos de 3, es 2 punto algo por caso de coronavirus. Y si eso se va achicando, ya podría pasar lo de un meme que vi, ¿no? Que decía, te cuento una buena noticia, hoy solo tuvimos un infectado de coronavirus. Entonces dice, qué bien, ¿y cuántas pruebas han hecho? Una, le dice. ¿No? Entonces podríamos llegar a eso, ¿no? Si hay muy poca prueba, ya, como en Perú, por ejemplo, están así. En Perú ya casi todo les está dando positivo, es porque ya tienen muy pocas pruebas. Entonces, esperemos no llegar a eso. Me sumo a tus palabras. Y también a las que decías antes, ¿no? De las predicciones que nos has contado para junio, Ujú. como tú decías, esperemos que te equivoques, pero siendo realistas, hasta ahora no te has equivocado y lo que dices lo estás basando en datos. Entonces, es un tema para considerar, para tener muy en cuenta. Eh, Hay otra pregunta, dice, ¿cuál es tu concepto de pruebas y qué es masivo? Ujú. Eh, bueno, me parece que ambos bueno, son lo que todos sabemos, ¿no? O sea, una prueba es hacerle un examen al sospechoso para saber si tiene o no coronavirus. Simplemente es eso. Y masivo es, bueno, hacer a una gran cantidad de gente. No habría un número para definir masivo, pero, pero bueno, tendría que ser a mucha más gente, ¿no? Algo, por ejemplo, algo hipermasivo sería lo que en Islandia, digamos, se da, ¿no? En Islandia, bueno, en Islandia tiene muy poca población, ¿no? O sea, son 300 y algo mil, si no estoy mal, ¿no? Entonces, ahí sí pueden hacer pruebas a la mayoría de su población, ¿no? Esas son masivas. No esperamos llegar a eso, hay que ser conscientes de nuestra realidad, pero si pudiéramos acercarnos, por ejemplo, a lo que hace Chile, Chile hace 20.000 pruebas por millón de habitantes. Algo así me parecería bastante bien, ¿no? Y acá estamos haciendo 900 pruebas por millón de habitantes, ¿no? Entonces, eh, sería ideal llegar a algo así. Está bien, estoy totalmente de acuerdo. Para contarte también un caso aquí en Canadá, yo estoy en Canadá, las pruebas se hacen a las personas que muestran síntomas y necesitan ir al hospital, ¿no? Entonces, creo que cada país es diferente, cada realidad es diferente. Pero bueno, en un mundo ideal, como tú dices, pues todos deberíamos hacerlo de Islandia, ¿no? Para encontrar absolutamente a todos, aislar a los que sean potenciales y bueno, salir de esto lo más pronto posible, con la menor cantidad de muertes posible y con el mejor resultado para la mayoría de las personas. Edgar, quería agradecerte enormemente por tu tiempo, ha sido un placer charlar contigo. Gracias por comentarnos todo lo que has vivido, cómo te has sentido, hablar abiertamente de lo que te gusta, de tu día a día. Yo te agradezco un montón. No sé si quieres cerrar con algo, alguna palabra, algo que no hayamos mencionado. No, muchas gracias, Ale. Bueno, cómo es la tecnología de hoy en día, las comunicaciones, cómo unen a la gente. Por si acaso, una anécdota.
Con Allen nos hemos hecho amigos por Facebook gracias a Adriana Salvatierra, ¿no es cierto? Que Adriana Salvatierra me dio like en uno de mis tweets. Yo no me había dado cuenta, ¿no? Pero Ale sacó una captura y bueno, eso empezó a viralizarse un poco porque era muy, muy gracioso que Salvatierra me dio un like y de ese modo yo lo vi y de ahí nos agregamos y bueno, y ahora estamos aquí conversando, ¿no? Entonces, es eso una anécdota, ¿no? Y agradecerte, Ale, por la entrevista, ha sido un placer y me parece muy bien, ¿no? Con esto se informa a la gente, ¿no? Las otras entrevistas que has estado realizando, igual, muy buenas, muy informativas. Ha sido un gusto y mandarle un saludo a toda la gente. Bueno, no he podido ver sus comentarios, solo los que leyó Ale, pero después voy a estar revisando y agradecerles a todos por su audiencia y un abrazo fuerte. Espero que estén con salud, que ahorita es lo más valioso que hay. Y sí, les mando un abrazo y otro para ti, Ale. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Verdad, esa anécdota me la había olvidado, pero no sé por qué Twitter me la mostró y dice, no, esto es digno de sacarle una captura y Sí. taguear a los dos actores de esta situación. Pero bueno, un gran abrazo, Edgar, y bueno, espero que podamos estar hablando quizás pronto con otros temas, quizás un poco más alentadores, más bonitos, y quizás tomes tus proyectos que has dejado de lado. Y bueno, ahí estamos para cualquier cosa. Tú me escribes y ojalá podamos estar hablando. Un fuerte abrazo. Un abrazo, que estés bien. Saludos a todos. Mil gracias, hermano. No, qué crack. Bueno, mi papá estaba empezando a comentar hartísimo, pero no era charla para este momento. Ah, sí, sí, de eso de las pruebas debe ser, ¿no? Sí, sí. Ah, ya, ya. No sé si la cantidad de pruebas tal vez es, no sé, tal vez como dice tu papá, pero no es lo que publica el gobierno, ¿no? Eso es lo malo. O sea, en lo que publica el gobierno está, o sea, es que me parece muy poquito. Mira, estamos en más o menos, como te decía, debe ser 2 punto algo pruebas, no me acuerdo cuándo es. De cada 2,5, uno sale positivo. Y si comparas con otros países, está muy poquito, ¿no? De Chile, es de cada 9 sale un positivo. Entonces, me parece más razonable, ¿no? Ahora, no soy médico, no podría decir cuántas pruebas debería haber para un positivo, pero tener tan bajito respecto a otros países llama la atención. Hasta el sentido común medio que dice un poco, ¿no? Claro, Eso porque es si es muy poco. como 3% de infectados, en teoría, pues de cada prueba que haces, no debería ser 2 puntos. ¿Cuánto me dijiste? 2,5, o sea, de cada cinco que hacen prueba, dos salen positivos. Claro, Entonces, es alto. No, claro, algo es está. mucho. Yo lo veo mucho. O se están haciendo pruebas muy exactas, localizadas justo a las personas, pero que sabemos que es poco Exacto, probable. O, exacto, ¿no? La otra sería esa, ¿no? Que están claro, achuntando así justo al que deberían probar y difícil, difícil. difícil. Mil gracias, Che Edgar. Y de verdad te decía, No, de qué. cualquier cosa estamos hablando, yo te escribo. Un placer hablar contigo y bueno, ahí estamos para lo que necesites. Un placer No, gracias, haber hermano. charlado. Un gustazo. Gracias a la Salvatierra. Ahí tal cual. Un abrazo, Listo, Edgar. hermano, un Que tengas un abrazo. buen día. Te cuidas, mucha salud. Igualmente, igualmente, hermano. Un abrazo. Chao, chao.